Buenos días, señoras y señores seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Jueves, hemos llegado al día D que se había perfilado para que en unas horas, a las 12 de la noche de manera oficial, aunque aquí tienen la gentileza de los diferentes grupos políticos de adelantárnoslo un poquito a los medios para que no tengamos problemas a la hora de informar correctamente y puntualmente de todo lo que sucede, pues va a arrancar la campaña electoral, nueva cita con las urnas el 26 de junio, después de que esa primera convocatoria del 20 de diciembre pues no haya resultado exitosa según lo que votó la gente y depositó así en las urnas. Vamos a hablar con los protagonistas, lo venimos haciendo ya durante esta semana, si ustedes nos siguen habitualmente así lo irán comprobando. Por aquí están pasando personajes de los diferentes partidos políticos, sobre todo los más importantes que concurren a esa cita con las generales, y hoy vamos a centrarnos y vamos a hablar de Ciudadanos, y lo vamos a hacer con esa savia nueva que poco a poco va llegando a la política, demandando también pues esa presencia juvenil de los jóvenes que se pretende también incluso desde el propio seno de los diferentes partidos. Marco Moreno es el candidato número 3 de Ciudadanos al Congreso por Albacete, y aquí está ya preparado para intentar trasladarnos lo más importante que consideran que quieren trasladar a su vez a todos ustedes de cara, como digo, a esa cita con las generales. Marco, buen día y bienvenido sobre todo por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, faltan pocas horas para que ya oficialmente pues estemos en campaña otra vez. ¿Con qué ánimos, con qué fuerzas, con qué ganas se asume un momento como este, teniendo en cuenta que hace muy poquitos meses estábamos prácticamente en las mismas? Bueno, las fuerzas son muchas, porque tenemos ilusión por cambiar las cosas, pero sobre todo el recuerdo que tenemos es de haber perdido un tiempo precioso, porque en lugar de estar hablando de unas segundas elecciones, pues podríamos estar ya funcionando con un gobierno, porque ha habido partidos que desgraciadamente han bloqueado la situación. ¿Se puede hablar de culpables o de más culpables unos que otros en la situación que nos lleva a repetir precisamente las elecciones? No sé si se puede hablar de culpables o no, pero sí se puede hablar de quién ha tenido voluntad y quién no ha tenido voluntad. Y es evidente que voluntad por formar un nuevo gobierno ha tenido Ciudadanos y el PSOE, y ha habido partidos pues, que han puesto más trabas a la formación de un nuevo gobierno. A tenor de las encuestas previas que se manejan, está claro que la encuesta que vale, y así se dice siempre, y es cierto, es la del día 26, pero sí. Bueno, hay personas a las que les sirve un poco como guía para orientarse y enfocar quizá de una u otra manera la propia campaña, pero ese tipo de encuestas parece que dan los mejores resultados, paradójicamente, tanto a Podemos como al Partido Popular, en detrimento de Ciudadanos y PSOE, que precisamente, como acabas de decir, son los que tuvieron esa voluntad, al menos, de intentar formar el gobierno. Ayer nos visitaba Santiago Cabañero, presidente de la Diputación y secretario de Organización del PSOE, y subrayaba pues, lo llamativo de esta circunstancia, que ellos se hayan afanado durante estos meses en intentar hacer ver que PSOE y Ciudadanos han dado ese paso adelante, y que decía que si no llega a trasladarse eso a nivel del electorado, que si no valora la gente ese gesto que ambos tuvieron, es que algo estarían haciendo mal o que no han sabido comunicar algo de la manera que han debido hacerlo. ¿Tenéis en Ciudadanos esa misma sensación? Vamos a ver, para explicar esto es que hace falta una labor pedagógica inmensa, ¿no? Pero yo no me fío mucho de las encuestas. Yo creo que con la realidad sociopolítica que hay en España ahora mismo, yo creo que la gente va a saber valorar que dos partidos que piensan diferente, como Ciudadanos y el PSOE, se hayan puesto de acuerdo, porque es inevitable, va a ser inevitable, va a haber que pactar y nos vamos a tener que poner de acuerdo entre partidos que no piensan igual, y yo creo que eso al final la gente lo tiene que valorar positivamente. ¿Qué factura crees que han pasado estos meses, que han transcurrido desde el 20 de diciembre y fundamentalmente ese proceso de intento de negociación para llegar a un acuerdo al propio partido de Ciudadanos de cara sobre todo al electorado? ¿Crees que ha sido positivo o que quizá ha podido ser aprovechado, no sé si demasiado, en vuestra contra por otras fuerzas políticas que están intentando hacer de eso pues un arma arrojadiza? No sabría decirte, pues en unos casos probablemente nos haya beneficiado y en otros nos haya perjudicado mucho, pero yo, como te decía antes, es que no queda otra, es que va a haber que ponerse de acuerdo entre partidos que no piensan igual, y da igual que sea el PSOE, el Partido Popular, pero hay que cambiar este país, y para cambiar este país y para que haya un gobierno, pues hay que ponerse de acuerdo, y eso no es, yo no lo veo como algo negativo ni como algo malo, hay que sentarse en una mesa, llegar a acuerdos y hablar.
según lo que va diciendo uno y otro al respecto de esta voluntad de llegar a acuerdos y de llegar a pactos que ya pidió la gente en diciembre y no ha podido ser, ¿piensas que han cambiado mucho las posturas a priori o que darse de nuevo, como todo apunta, esa necesidad tras el 26 de junio de que haya que volver a sentarse en una mesa e intentar llegar a esos acuerdos, va a cambiar mucho la posición de unos con respecto a otros y esa voluntad que fue férreamente contradictoria al pacto en diciembre? Tiene que cambiar. La posición de los partidos tiene que cambiar porque si la gente ya está muy cansada de esta circunstancia de repetir las elecciones, es que yo ya leí la semana pasada en la prensa que hay gente que está apostando incluso por unas terceras elecciones, ¿no? Que ya sería una barbaridad. Yo creo que las posiciones tienen que cambiar todos los partidos, hay que abrir un poco la mente y querer sentarse en la mesa porque unas terceras elecciones no nos podemos permitir y yo creo que esta vez la formación del gobierno tiene que ser sí o sí. Pedro Sánchez decía que no va a haber terceras elecciones, lo ha repetido en numerosas ocasiones. ¿Crees que baraja algún indicio para que esté tan seguro en eso? Sí. No tengo ni idea de lo que piensa Pedro Sánchez. Yo lo que sí te puedo decir es que con Podemos, que el Partido Socialista y Podemos hagan un gobierno lo veo bastante complicado, porque no creo que lleguen a la mayoría absoluta y creo que van a necesitar de partidos independentistas, tanto catalanes como vascos, y yo creo que ese es un terreno para el PSOE un poco pantanoso. No creo que se atrevan a dar ese paso. Para que Ciudadanos accediese a que, por ejemplo, un gobierno entre PSOE, Podemos y Ciudadanos fuese posible, el mayor escollo quizá sería ese del derecho a decidir en Cataluña. No solo ese. Aparte del derecho a decidir, había un programa económico que era totalmente radical respecto al de Ciudadanos, ¿no? Era totalmente diferente y eso pues, si no tienes voluntad de llegar a acuerdos, es insalvable. Ellos tuvieron una posición muy dura en las reuniones que hubo en las anteriores elecciones para poder llegar a un acuerdo y querían imponer su programa entero, ¿no? Y eso es, yo creo que un poco lo que tiene que aprender Podemos y Pablo Iglesias, que estamos en una situación en la que hay que saber ceder y es lo que tenemos que aprender todos. Hay quien dice que desde un primer momento hubo partidos que desde la noche electoral del 20 de diciembre querían repetir elecciones y que a eso han jugado durante estos meses. ¿Compartes esa idea? Totalmente, la comparto totalmente porque los hechos así lo demuestran, ¿no? El Podemos, como decía el otro día Albert Rivera en el debate que tenía con Pablo Iglesias en La Sexta, es que para Podemos es un chollo tener un gobierno con el Partido Popular lleno de corrupción, ¿no? Porque le da más fuerza. A raíz de ese debate, de ese cara a cara que se producía entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, se han levantado polémicas, sobre todo con respecto al trato que quizá en ciertos medios de comunicación se dé de preferencia a unos con respecto a otros y que perjudique a algunos partidos en favor de otros. ¿Tú crees que esto se está dando pues, de manera muy, muy notable, sobre todo en este último periodo? No hablo ya de este tramo desde diciembre, sino incluso antes. Es posible, pero bueno, es que cada uno es libre de pensar como quiere, los periodistas también, ¿no? Y si tienen una ideología los periodistas, pues habrá que respetarla, pero yo tampoco creo que ese día Évole fuese tan a favor de Pablo Iglesias, lo digo sinceramente. ¿Crees que el diputado de Ciudadanos aquí en Albacete, que se consiguió el 20 de diciembre, peligra tanto como algunos dicen? No, yo creo que no. Yo creo que, además, la ilusión que tienen mis compañeros de Ciudadanos es tremenda, ¿no? Y están trabajando muy fuerte para que Onésimo vuelva a ir al Congreso. Yo creo que tenemos posibilidades reales de que Onésimo vuelva al Congreso, porque es verdad que la unión de Izquierda Unida y Podemos pues, va a tener más fuerza, pero no creo que haya mucha gente pensándose el voto entre Ciudadanos y Unidos Podemos, ¿no? Habrá algunos, lógicamente, pero yo creo que esa unión a quien más puede afectar negativamente es al PSOE. ¿Qué papel debe jugar o va a jugar Albert Rivera en la formación del nuevo gobierno si se da? Es una tesitura complicada porque ha sido muy crítico, sobre todo con el Partido Popular en los últimos meses, con determinadas figuras dentro del partido que a su juicio pues, no contribuyen a esa regeneración democrática que persigue como casi prioridad Ciudadanos y quizá esto le pueda poner una tesitura complicada a la hora de acercarse e intentar llegar a posturas pues, más tibias entre otros partidos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que
lo que va a hacer Albert Rivera, como ya ha demostrado en esta campaña, es intentar poner de acuerdo a los partidos, que no sé, que no quieren sentarse en una mesa a hablar, ¿no? Pero poner de acuerdo al Partido Popular y al Partido Socialista con cambios. O sea, está claro que el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden seguir como hasta ahora y tiene que haber cambios profundos dentro de sus propias estructuras. Y yo creo que ese es el papel principal que va a tener Albert Rivera, de mediador entre el PSOE y el Partido Popular. Marco, hace un par de días, creo que el martes concretamente, visitaba Albacete, la número 3 de Ciudadanos, al Congreso por Madrid, Marta Rivera. Quiero preguntarte qué sensaciones sacasteis del encuentro, qué se dijo allí, qué transmitió también la gente que acudió, qué sensaciones encontrasteis. Bueno, Marta Rivera es una persona profundamente preocupada por la educación, por el sistema educativo, y básicamente por eso ya está en Ciudadanos, ¿no? De lo que nos habló es de eso, ¿no? de la necesidad de olvidarse de ideologías, ¿no? Y de sentarnos y llegar a un pacto de Estado por la educación, pero un pacto de Estado que dure 20, 25 años y en el que se hable no de religión sí o religión no, ¿no? Que se hable pues, de los problemas de comprensión lectora que tienen los niños, de los problemas de comprensión matemática, de que no tengamos una universidad entre las 100 mejores del mundo, de que los recursos en educación no se están utilizando como se deberían. Y bueno, esa fue un poco la preocupación que nos trasladó Marta Rivera. Como joven y como parte activa de un grupo político, en este caso de Ciudadanos, ¿qué demanda sobre todo en lo relativo a ese ámbito tan importante como es la educación? El futuro, ¿Qué te gustaría? A mí lo que me gustaría es lo que te acabo de decir, que nos pongamos todos de acuerdo, todos, incluso los de Podemos, que nos pongamos todos de acuerdo en una mesa y que pensemos en el futuro, ¿no? Porque los jóvenes estamos pues preocupados por el futuro porque debe de ser así, ¿no? Y yo creo que la educación, el sistema educativo es el pilar de todo un país, de todo, de absolutamente todo, ¿no? Y aquí hemos tenido gobiernos que simplemente porque la ley la ha hecho el gobierno de turno que estaba antes, pues la ha derogado entera, ¿no? Sin pararse a leer si había algo de esa ley que merecía la pena. Y la verdad es que eso es muy triste, muy triste. Debe ser una prioridad ese punto de una ley de educación consensuada por todo el mundo a la hora, por ejemplo, de llegar a pactos. Claro. Debe ser una de esas líneas que Ciudadanos marque para comenzar a hablar. Claro, si tú lees el programa de Ciudadanos, la educación es el pilar fundamental del programa de Ciudadanos, tanto la educación como la despolitización de la justicia, ¿no? Y eso creo que es un elemento que Ciudadanos en las mesas de negociación para un futuro gobierno va a imponer clarísimamente. La educación, paso previo, pero ¿qué hay después? Los jóvenes que salen de su formación, ya sea universitaria o no, y están teniendo serios problemas para intentar insertarse en el mercado laboral. ¿Qué ofrece el programa de Ciudadanos que te llame a ti más la atención, pues pensando en ese colectivo que está teniendo que marcharse de nuestra región, de nuestro país, para buscar pues eso, posibilidades y la posibilidad de labrarse un futuro? Bueno, es que esos ya son cambios en mil ámbitos, ¿no? Tanto en política económica como en política fiscal, como en la ayuda de autónomos que propone Ciudadanos en su programa. Hay mil cosas, ¿no? Pero claro, eso ya es un tema más especial, ¿no? Habría que hablarlo con gente especializada en el tema. ¿Qué nos puedes contar de lo que tenéis preparado para esta campaña aquí en Albacete? ¿Hay alguna cita importante que os guste destacar para que la gente se entere, sepa y vaya? Mañana va a estar Albert aquí con nosotros y va a ir al vicerrectorado de la universidad, va a estar en una carpa informativa con nosotros un rato y va a ser el pistoletazo de salida a nuestra campaña. ¿A partir de qué hora? Creo que son a partir de las 12. ¿Qué supone para vosotros, que sois gente que de alguna manera, entre comillas, está empezando con Ciudadanos aquí en el territorio albaceteño, pues tener, por ejemplo, la presencia del líder aquí, echaros esa mano para arrancar, como decías, la campaña? Pues supone todo, ¿no? Supone todo porque te da una fuerza mediática a nivel nacional brutal, ¿no? Y además nos estamos jugando un diputado muy importante. Y supone todo, porque esperamos a mucha gente, claro. El que Albert Rivera venga aquí a Albacete no es cualquier cosa. Marco, con respecto a las listas del 20 de diciembre, creo que han cambiado
en número de en torno a 16, 17 personas las que en principio se hicieron para aquella primera convocatoria electoral con respecto a las que se han confeccionado para este 26 de junio. Así lo manifestó Albert Rivera, incluso él decía pues, que se iba a perfilar de un modo mejor pues esas listas, que habría retoques, ya lo había anunciado, pero sin embargo algunos tienden a calificar este tipo de actuaciones como una especie de quiebra interna, incluso en Ciudadanos, que se ha dado en diferentes puntos del país de manera más concreta. ¿Esto quiebra cómo sienta a la gente que está dentro del partido, que se hable así de situaciones que luego vemos que ocurren en otro tipo claro. de lugares? La gente que estamos dentro de Ciudadanos, la mayoría sabemos por qué ha habido esos cambios, ¿no? Y esos cambios están más que justificados. Entonces la gente que estamos dentro de Ciudadanos lo entendemos perfectamente. Es normal que otros partidos pues, lo utilicen para atizarte, ¿no? Esto entra dentro del juego político. Cualquier cosa que otros partidos vean que no haces bien, pues están ahí preparados al acecho para poder agarrar cualquier voto que sea. Pero yo lo que te puedo decir es que los cambios que ha habido en las listas de Ciudadanos están más que motivados. Ayer el gran discurso, uno de los grandes discursos que emitían los dirigentes del Partido Popular es que el afán en el que van a poner pues, todas las fuerzas durante la campaña va a ser en recuperar esos miles de votos que se fueron para Ciudadanos el 20 de diciembre y que no tuvieron su traslado a escaños posteriormente, que no llegaron a ser suficientes para conseguir diputados, que quieren recuperar esos votos. Dicen que muchos son de ellos, de antaño, de gente desengañada que no sé por qué circunstancias decidió ese 20 de diciembre votar a Ciudadanos y no a ellos, y que ahora creen que los van a recuperar, dicen que van a igualar al menos resultados y que están seguros de que posiblemente en todos los territorios los mejoren. ¿Crees que puede ser así tan fácil que alguien que ha cambiado de opinión por ciertas circunstancias ahora vuelva y dé pasos atrás? No creo que sea tan fácil. Y como te he dicho antes, es que hace falta una labor pedagógica inmensa, ¿no? Hace falta explicarle a la gente por qué hay que votar, porque nos jugamos mucho en estas elecciones, pero no creo que haya... La gente sabe lo que vota, la gente no es tonta, ¿no? Y yo creo que no va a cambiar su voto por miedo, ¿no? Ni va a votar por miedo, ni en contra de otro partido. Yo creo que la gente tiene que votar con ilusión, ¿no? Y por un cambio de verdad en este país, que es lo que merece la pena. No se puede jugar con el miedo de la gente, ¿no? No voy a decir qué partido lo ha hecho, pero bueno, todos sabemos. ¿Tienes la sensación de que un gran peligro de cara al 26 de junio con respecto a la vez anterior es pues, la posibilidad de una mayor abstención? Las fechas son complicadas, en ciudades concretas como esta todavía más porque coinciden con una festividad, ese viernes previo. ¿Crees que ahí va a jugarse en buena parte de las papeletas? Es verdad que la fecha es muy mala, porque aparte de ser puente va a hacer un calor inmenso. Pero, como te he dicho antes, yo creo que la gente de aquí al día de las elecciones se va a concienciar, ¿no? Es que nos jugamos muchísimo, es que la gente no se puede quedar en casa. Tiene que ir a votar lo que sea, como sea, libre y pensando en lo que ellos creen que es la mejor opción para cambiar este país, pero yo creo que mayor abstención no va a haber. La gente en estas 3 semanas que quedan hasta las elecciones espero que se conciencie, y creo que así va a ser. 15 días tenéis por delante para conseguirlo. Marco, ha sido un placer conocerte personalmente. Igualmente. Y hablar sobre en qué situación llegan estas elecciones y cómo veis al electorado. Nos encontraremos ya en más ocasiones, seguramente en esas mesas informativas y en los diferentes actos, mañana mismo, sin ir más lejos. Como digo, pues todo un gusto hablar contigo. Gracias a ti. Marco Moreno, candidato número 3 de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Albacete, pues ha venido a trasladarnos esa visión, esas fuerzas, ganas, dice que tienen de que arranque ya la campaña electoral en el seno de Ciudadanos. No le van a poner nada fácil al Partido Popular, por ejemplo, recuperar esos votos que están ansiando, dicen, retomar con respecto al 20 de diciembre, y asegura que tienen pues muchas razones en ese programa para que no sea así. Nosotros les invitamos, como siempre, a que visionen la entrevista esta y las demás cuantas veces deseen a través de la web www.lacerca.com, y como siempre pues les pido que no se alejen mucho porque está a punto de arrancar la campaña y como siempre les vamos a contar muchísimas cosas desde aquí, desde La Cerca. Cuídense mucho.